Hola, pues buenas noches. Finalmente ya casi llegamos al final de este día. Es para mí un honor estar en esta mesa con Andrés Nieto, con Martín Zapiola y con José Ugaz. Los tres líderes en trabajo pro bono, y de verdad que siempre es un gusto compartir la mesa con ustedes. Voy a hacer una breve semblanza de cada uno de ellos, porque si dijera todo lo que hay que decir, pues creo que me tardaría mucho. Martín Zapiola, primer presidente de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2015 recibió el premio Pro Bono que otorga la revista Latin Lawyer y es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Pro Bono de las Américas. Bienvenido. José Ugaz, socio de Benítez, Forno y Ugaz Abogados. Trabajó para la Oficina de Integridad Institucional del Banco Mundial en la lucha contra la corrupción. Y finalmente, Andrés Nieto, socio de Fonbove Sericierra y con más de 15 años de experiencia profesional en trabajo en México, Nueva York y América Latina. Actualmente consejero de Fundación Barra Mexicana. Muchas gracias. Bueno, un poco nos pidieron los organizadores a nosotros que hagamos las conclusiones después de este primer día de trabajo. Entonces un poco nos dividimos esa tarea, cada uno hablando de un panel, ¿no? Así, tratando de resumir lo que percibió más relevante de ese panel. Y después en conjunto vamos a hablar de los dos workshops que se realizaron más hacia el final. A mí me tocó el primer panel de la acción conjunta de los sectores público y privado para fortalecer el Estado de Derecho desde el ejercicio de la profesión legal. Y con este tema del Estado de Derecho, acá tuvimos como algunas dificultades idiomáticas, ¿no?, del lenguaje, porque los países sajones tienen este concepto tan poderoso del rule of law y los países de habla castellana, hay muchas interpretaciones, el imperio de la ley, el Estado del Derecho, pero básicamente, yo tratando de entender un poco más de ese concepto, leí un poco al juez y jurista Thomas Bingham del Reino Unido, y de alguna manera decía que todas las personas y autoridades dentro de un Estado, sean públicas o privadas, están sometidas a la ley. Y esto es también igualmente importante, y tienen derecho a obtener los beneficios que prevé la misma. Entonces, este concepto de Estado de Derecho, sobre todo en el contexto de un Congreso pro bono, tiene mucho que ver también con el acceso a la justicia, para que todos los ciudadanos de un país puedan acceder a los beneficios que la ley prevé. Entonces, en esta temática de la acción conjunta de los sectores públicos y privados, creo que fue muy interesante porque hubo muchas visiones distintas desde el sector público, del sector privado, desde una isla perdida en el Pacífico. Y lo que a mí más me impresionó es que ciertos conceptos fuertes, palabras fuertes, conceptos fuertes, a veces con su opuesto, ¿no?, que me llamó la atención porque tienen que ver con toda la actividad que estamos discutiendo en este Congreso. Oímos hablar de la diferencia entre conexión, interacción y aislamiento, ¿no? Cuanto más positiva o proactiva o posibilidades daba la conexión y la interacción en oposición a la situación de aislamiento. Después hablaron en el panel de desconfianza versus confianza y la importancia de generar confianza, por lo tanto. Y después, otro de los panelistas habló de un concepto que me pareció también muy importante, la polarización. O sea, esa situación donde tenemos dos realidades o mundos muy distintos, ¿no? Uno, en los ejemplos que daba, privilegiado y con acceso a cosas que todos damos por sentadas, o los que integramos ese mundo, y los que están en el otro mundo, que no tienen acceso a esas cosas tan básicas, y la dificultad de este mundo de extender a este otro, y quizás ayudarlo, y también del otro mundo de entender a este, ¿no?
Esos tres conceptos me marcaron, me parecieron muy relevantes. Después, un poco yendo a las exposiciones concretas, Gustavo Maurino, desde el lugar del sector público, marcó un poco esa natural desconfianza, porque el sector público y el sector privado son como el agua y el aceite muchas veces, ¿no? Y hay mucha desconfianza recíproca. Y entonces, al contar él la experiencia argentina, donde el Estado, que tenía una estructura para acceder, para facilitar el acceso a la justicia, desparramada por todo el país, pero sin determinadas capacidades, pudo acudir a la actividad privada o al sector privado a pedirle lo que necesitaba, la parte de patrocinio, de representación en juicio, porque existía una confianza. Fue bastante una cuestión de suerte, por una coincidencia de protagonistas en el sector público y en el sector privado que en sus vidas anteriores habían tenido mucho en común en la actividad pro bono. Entonces, se dio como un dado la confianza, pero creo que es un tema para reflexionar, que la única forma de que el sector público y el sector privado puedan interactuar en algo tan importante como es fortalecer el Estado de Derecho es que se vayan volteando las barreras de la desconfianza recíproca. Con este tema de la conexión y la interacción y el aislamiento, para mí tuvimos la exposición maravillosa de Petero Edmunds, ¿no?, como alcalde de la isla de Pascua, que él mismo la describió como la isla habitada más aislada del mundo. Una especie de microsistema con problemas que ni podemos imaginar. ¿Dónde meten la basura?, les preguntó Ciro Colombara. Y otros problemas, o sea, los habitantes de esta isla, de la isla más aislada del mundo, tenemos derecho. ¿Cómo obtenemos que sean reconocidos y quiénes tienen que reconocerlos, ¿no? Habló de la relación con el Estado protector, Chile, una relación positiva y conflictiva al mismo tiempo, porque el mismo que nos protege también es el que tiene que reconocer nuestros derechos y no siempre está dispuesto a reconocerlos. Creo que ahí se dio una cuestión muy interesante con la exposición de Ciro, que hablaba de los organismos supranacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quizás los habitantes de la isla de Pascua necesitan un organismo supranacional para ayudarlos a que se reconozcan sus derechos. Perdón, se me están mezclando las notas. Bueno, después creo que fue muy interesante la exposición de Juan Francisco Torres Landa, porque él contó la situación en México, donde de vuelta esos dos mundos tan distintos, ¿no?, que parecen realidades paralelas. Un mundo, el 48% de la población, en base a mis cálculos, él hablaba de 6 millones de habitantes en México que están por debajo de la línea de la pobreza, y un porcentaje menor que ya están directamente en la indigencia, y el otro 52% que no tiene acceso a cuestiones. Este 48% no tiene acceso a las cuestiones más básicas. Él hacía las 5 preguntas, de las cuales me acuerdo 3, pero era si voy a comer hoy, dónde voy a dormir esta noche, si voy a poder trabajar mañana. Y, digamos, esto que expuso él creo que es muy común a muchísimos países de Latinoamérica. O sea, nosotros hoy en la Argentina, el 30% de la población está debajo de la línea de la pobreza. En la época de la crisis de 2001 era el 50%, y esas personas no tienen acceso a lo más básico, no tienen un documento nacional de identidad, que hoy es requisito mínimo indispensable para nada, para moverse. Carecen de una vivienda. O sea, temas que para nosotros, todos los que estamos en este ámbito, nos parecen naturales, ni nos cuestionamos ni pensamos.
sabemos dónde vamos a dormir a la noche, y para un porcentaje muy importante, que es casi como un segundo país dentro del mismo país, es un imposible. Entonces el tema es cómo podemos empezar a meternos en sus zapatos y entenderlos, entender esa otra realidad para poder ayudar y también para poder aprender, ¿no? Bueno, no quiero ocupar más tiempo, pero para mí fueron esas tres cuestiones las más relevantes. Cuando hablamos de interacción y conexión versus aislamiento, para mí hubo un concepto muy interesante que dio Todd Crider, ¿no? O sea, la fricción positiva. O sea, lo opuesto al aislamiento es lo que estamos haciendo todos nosotros ahora en este momento, intercambiando experiencias de distintas partes de la región, aprendiendo el uno del otro. Bueno, ese concepto, me quisiera quedar con ese concepto del primer panel, porque realmente me parece que por ahí pasa gran parte de la solución de los problemas que enfrentamos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Martín. Como lo comentaba Martín, decidimos dividirnos un poco la parte de las conclusiones y a mí me tocó resumir en términos muy breves y generales el panel número 1, que se tituló La integración de los derechos humanos en la implementación de operaciones comerciales, un enfoque superador para que todos ganen. Quisiera empezar obviamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí con ustedes y de felicitarlos y felicitarme de alguna manera por poder participar en un foro como estos. Me consta, porque desde mucho tiempo atrás tuve la posibilidad, gracias a la invitación de la Fundación Barra Mexicana, de participar en la organización de este evento y hubo muchas horas, muchas llamadas y mucho tiempo detrás para poder hacer de esto una realidad. Y viendo los resultados de esta primera sesión, creo que se han logrado con mucho éxito, esperando que el día de mañana sea igual de importante. Pero dentro de estas discusiones y platicando un poco acerca de la temática de la conferencia y cuando se redactó la nota conceptual, se hacía la pregunta de cuál es la importancia o la participación que debemos de tener todos los abogados para poder asegurar el tener o el contar con un Estado de Derecho en estos tiempos, ¿no? Sobre todo con todo el contexto de cambios políticos que estamos pasando en el continente y en la región. Y un tema fundamental e importante tiene que ver con la parte comercial y cómo converge esta parte comercial con el tema de los derechos humanos. Pareciera que hemos pasado por varias etapas en donde nos costó mucho trabajo, primero reconocer que eran los derechos humanos, después entender a los derechos humanos como una obligación del Estado y una garantía por parte de los individuos, y ahora ya vemos cómo estos conceptos también son algo que le atañen a las empresas y a la parte comercial, cómo las empresas y aquellos que hacemos alguna actividad comercial tenemos que también tener en cuenta a los derechos humanos desde su origen. En ese sentido, hay algunos puntos importantes que quisiera yo destacar respecto a lo que se dijo y quisiera hacer un resumen integral de todo lo que los ponentes comentaron durante la sesión. Entiendo que hubo un consenso en lo que se dijo en el panel y de las preguntas que se dieron al final, en que las empresas no solamente impactan en temas de derechos humanos, y vimos varios casos particulares, vimos temas migratorios, vimos temas laborales, vimos temas ambientales, sino que también tienen una responsabilidad directa en todos estos temas. Toda empresa, todo proyecto comercial debe hacer un proceso de auditoría o de debida diligencia o due diligence, como lo conocemos en término anglosajón, que incorpore la procuración y la
y que nos permita mitigar cualquier violación a un derecho humano. También se resaltó la importancia de contar con estándares y principios rectores integrales, no parciales, para que toda empresa o todo comercio siga para la protección de los derechos humanos. También se habló acerca de la importancia que existe de proteger a los derechos humanos en temas muy importantes. Se platicó de todo el tema migratorio, fundamentalmente Susan nos comentó de todo lo que se está haciendo en Estados Unidos, particularmente en temas migratorios, en temas laborales, y cómo esto atañe a la parte comercial de manera muy puntual. Se comentó que es muy importante contar con una definición muy clara y general respecto a lo que se debe entender como responsabilidad social corporativa. Esto es básico e importante porque es la mejor manera de empezar a involucrar a las empresas en los temas de derechos humanos. Se habló también acerca de la creación de redes de colaboración o la internacionalización de las causas para que podamos tener un impacto mejor. Y creo que este foro es precisamente eso, es hablar, como lo decía Martín hace un momento, conocer todo lo que ha pasado en los distintos países que integran la región para poder aprender de nosotros mismos y poder ver hacia adelante de una mejor manera. Se habló un poco también acerca de la educación de los consumidores, la importancia de tratar de consumir productos y servicios de empresas responsables. Se habló también, o se comentaba, y este es un tema importante, a lo mejor debía haber empezado por ahí, lo comentó Astrid en su intervención cuando inició, y decía, ¿por qué las empresas deben de procurar y de proteger los derechos humanos? Y hablaba de tres cosas en particular. Uno, porque es una obligación, creo que podemos entenderlo como tal. Dos, porque es bueno para las empresas, a corto, mediano y largo plazo, porque esto afecta a sus negocios. Y la tercera, y sobre todo aconsejada por un grupo de expertos, por sus hijos o hijas pequeños, decían, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no debemos de empezar a pensar desde la parte comercial, desde las propias empresas, en proteger a los derechos humanos? Y concluyo con un tema del que se habló y que yo lo entendí como un efecto potencializador o un círculo virtuoso. Si las empresas, sobre todo las empresas que tienen mayor peso, integran dentro de su DNA la responsabilidad de proteger a los derechos humanos, de tener un programa importante de responsabilidad social corporativa, esto puede tener un efecto multiplicador. Es decir, esto puede sentar un ejemplo para que las pequeñas y medianas empresas sigan este mismo ejemplo. Esto puede afectar también a que la propia sociedad civil, a que desde nosotros, desde la sociedad civil, impongamos y pongamos en la práctica del día a día la importancia de procurar el respeto a los derechos humanos. Con esto concluyo esta primera parte y luego entramos con los workshops. Adelante usted. Yo me voy a referir al panel 2, fortalecimiento de sociedad civil en un escenario político cambiante. Y me gustaría partir con una afirmación que hizo James Rich, que me parece que le da un marco adecuado a esta discusión. Él señaló que el trabajo pro bono es un acto profundamente político, y me parece que esa es una afirmación que efectivamente debería romper algunos mitos que tenemos todavía, creo yo, en la comunidad pro bono. No estamos hablando obviamente de política partidaria, pero sin duda alguna de un trabajo que tiene una incidencia en la vida política de nuestros países en sentido amplio. Y por eso me pareció muy importante aquella afirmación de que deberíamos transitar de una responsabilidad social corporativa a una responsabilidad basada en los derechos humanos. Porque se dijo en el panel 1, efectivamente las empresas, en muchos de los casos, generan problemas de impacto y violación de derechos humanos.
Dicho esto, entonces, resulta que, como señaló también Antonia en el panel 2, el quehacer del trabajo pro bono y de los abogados como parte de la sociedad civil, no como apoyo a la sociedad civil, sino siendo nosotros parte de la sociedad civil, tiene que ver finalmente con la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Y eso es muy político, y eso está en la esencia de nuestro trabajo. Entonces, si atamos estas dos afirmaciones, que el trabajo es político y que tenemos un quehacer fundamental con el Estado de Derecho y la democracia, y el respeto a los derechos humanos, y a su vez reconocemos que las empresas son, en muchos casos, violadoras de esos derechos humanos, habría que preguntarse si no es más incómodo que hablar de empresas, hablar de nuestros clientes, porque también se hizo referencia aquí a que estamos hablando fundamentalmente de una élite del grupo de los abogados. Nosotros representamos, creo, en conjunto a las firmas más importantes y más poderosas, como se señaló en su momento, de nuestros países. Y resulta entonces que trabajamos haciendo campañas pro bono, en fin, los magníficos proyectos que se han expuesto aquí, pero a la vez nos sentamos y comemos y trabajamos con aquellas empresas, en muchos casos, que generan impacto en los derechos humanos, que socavan el Estado de Derecho o que no creen firmemente en la democracia. Porque creo que hay que decirlo claramente, hacer pro bono en América Latina no es lo mismo que hacer pro bono en Estados Unidos. Porque la historia de América Latina es muy distinta a la de Estados Unidos. Y ahí, si es que no miramos a los propios fundamentos de nuestra historia, el pro bono que hacemos puede ser más un pro bono light en el sentido de la responsabilidad social corporativa y no un pro bono que vaya, como se ha planteado en la mañana, efectivamente a promover, proteger y respetar los derechos fundamentales y la democracia. Y eso nos puede generar serios conflictos, porque se produce ahí una contradicción entre nuestro quehacer con los clientes y nuestra declaración en el sentido de cuál es el cometido de nuestro trabajo. Y me parece que eso nos plantea un reto fundamental, que ahora estamos haciendo un resumen, pero que debería haber espacio mañana para poder discutirlo. Hay la necesidad imperiosa, me parece a mí, primero, que busquemos espacios para generar niveles de confianza que hoy día no existen. Si nosotros hablamos en términos de respeto a los derechos humanos o fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, muchas de estas empresas o clientes nuestros, precisamente porque venimos de una tradición latinoamericana, nos van a mirar con sospecha. Y aquí históricamente lo que ha ocurrido en la región, por la poca democracia, los golpes de Estado, las dictaduras, las violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, es que todo lo que viene del lado de sociedad civil y organizaciones no gubernamentales huele a comunismo, es de izquierda, son caviares, ahí están los rojos, etcétera, etcétera. Y esto es tan grave, esta polarización, que ha contaminado incluso espacios del trabajo de sociedad civil que no tienen nada que ver ya con derechos humanos. Se dijo bien esta mañana que hemos transitado de una época de violaciones a derechos de primera generación, ejecuciones, asesinatos, tortura, desaparición, a violaciones de derechos humanos mucho más sofisticadas, que pasan por el medio ambiente, la corrupción, pueblos indígenas, etcétera. En esa transición, los derechos humanos, y yo lo entiendo de un lado positivo, pero políticamente se entiende, creo, se puede entender de un lado negativo, los derechos humanos han permeado hacia otras áreas de derechos fundamentales. Pero a su vez también han transmitido esa carga negativa para un sector que considera que todo lo que diga o suena a derechos humanos viene de una izquierda que pone en peligro más bien la democracia. Y entonces hoy día hablar de medio ambiente, hablar de protección al consumidor, hablar de corrupción, es también hacerlo desde el lado de la sospecha del comunismo, del rojo, del caviar o como se le llama en cada uno de los países. Entonces creo que esto nos plantea un doble reto. Es decir, en primer lugar, cómo generamos un nuevo discurso que permita que podamos abrir un diálogo con estas empresas a las que de alguna manera queremos efectivamente catequizar, si cabe la palabra, para que se incorporen a este espacio de sociedad civil que quiere ser respetuoso de los derechos humanos y promover el Estado de Derecho, y que se genere
una confianza que rompa esta situación actual de sospecha entre quienes hablan de derechos humanos, anticorrupción, medio ambiente, etcétera, y quienes desde otro lado consideran que eso puede ser una carga ideológica negativa desde su propia posición. Me parece que ahí hay todo un reto, porque eso nos pone en una situación contradictoria, salvo por supuesto que hagamos lo que corporativamente se ha hecho con antigua tradición en los estudios de abogados, que es, pensemos pues en un Chinese Wall, ¿no? Yo por un lado hablaré de pro bono y por otro lado que mis clientes sigan violando derechos humanos, incurriendo en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Y no miramos lo que hace mi compañero al lado y seguimos promoviendo una cultura contraria a la que predicamos. Entonces, me parece que ahí hay un reto fundamental de sincerar el discurso, cambiar un poco la aproximación al problema y ver cómo generamos espacios con nuestros clientes y con el Estado para que se entienda que aquí no hay una carga ideológica ni una agenda política subalterna, sino un genuino interés de querer fortalecer el Estado de Derecho, apostar por los derechos humanos y desde nuestra posición de abogados generar una mejor situación para el bien común de los países donde vivimos. Ese me parece que puede ser de alguna manera el estado de la situación actual, ¿no? Lo otro podría llevarnos a una suerte de adormecimiento y complacencia mutua de que estamos haciendo un gran trabajo cuando no miramos el impacto que como firmas que representan a grandes empresas o empresas importantes y poderosas, como se ha señalado aquí, están teniendo también un impacto en materia de derechos humanos. Esa creo que es la responsabilidad de los abogados como sociedad civil, ser de alguna manera quienes generemos conciencia, toquemos la alarma y tendamos puentes para ver si es que de nuestra posición privilegiada, hablando con los actores económicos importantes, que son muchos nuestros clientes, podemos generar un real cambio. Antes se hablaba de justicia transicional, ahora que los derechos humanos se conectan con la corrupción, el medio ambiente, etcétera, se está hablando de justicia transformativa. ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer un pro bono transformativo y no solamente un pro bono social corporativo? Creo que ese es un reto importante que queda planteado para el futuro. ¿Hay alguna pregunta? Nos quedan 3 minutos. ¿No? Sí, por allá. 2 minutos. Sí, el micrófono. Una pregunta. Quisiera aportar, creo que soy el único político en ese encuentro de pro bono, aportar al comentario último que usted ha hecho un componente importante, porque nos ha tocado, en el caso nuestro, con nuestro abogado Ciro, y que fue un trabajo paralelo al pro bono que tuvimos que hacer para lograr la confianza internamente en nuestro caso, y fue un componente comunicacional efectivo, donde se trabaja demostrando de que esto no es un too good to be true, como diría alguien, oiga, ¿qué cuento me vienes a contar? Como que gratis, como que me vas a ayudar. Tuvimos que hacer un trabajo, yo al menos participé haciendo un trabajo con especialistas en comunicación e ir internamente a trabajar con sectores políticos que está instalado en nuestras sociedades para hacerles saber de que lo que se busca es la solución a un problema de fondo. Pero a lo que quiero llegar aquí mi aporte es que el trabajo pro bono debe ir acompañado de un componente comunicacional importante, que demuestre de que no es un tema afiliado a un partido político o a un conglomerado político o a un color político, sino más bien es la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la transparencia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, de todas maneras, mañana vamos a tener tiempo de poder seguir discutiendo esto.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Creo que fue bastante claro estas conclusiones y me encantaría que después las podamos tener por escrito porque valdría mucho la pena poderlas circular. Un aplauso. Y bueno, les queremos recordar que va a haber un cóctel de bienvenida. En la parte de abajo están ya los camioncitos esperándolos para aquellos que nos quieran acompañar. Muchas gracias. Perdón, nada más antes que nos vayamos, algo muy rápido, que tiene que ver un poco con los workshops que se hicieron al final. Y aquí le pido una disculpa a mis copanelistas, pero creo que es muy importante porque también fue parte de lo que se habló. Mañana en la mañana, muy temprano por la mañana, tenemos la presentación o lanzamiento de los estándares pro bono para México. Y en esto, aquí podemos resumir un poco la historia de lo que ha pasado con el pro bono en México en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Partiendo desde la firma de la Declaración Pro Bono para las Américas, todo lo que nos ha costado, todo el trabajo que nos ha tomado y poder implementar ese primer acercamiento que se tuvo de manera mucho más directa e institucional con el tema de los derechos humanos, y cómo se ha venido modificando y transformando, y cómo ahora, sobre todo gracias a el impulso de 4 mujeres que son fantásticas en México, que se dedican al tema pro bono, Carla, una de ellas que está aquí al lado, Lila, Ivette y Maru, que están por allá, a quien les agradezco mucho, Mariana también, por supuesto, perdón. Pero bueno, en esta presentación ustedes podrán ver un poco más acerca de lo que en México hemos venido haciendo, trabajado y que ahora estamos presentando para tratar de hacer del pro bono algo un poco más institucional y que nos facilite a los estudios, a las empresas, etcétera, poder llevar a cabo de manera mucho más adecuada el tema pro bono. Perdón por el comercial, pero creí que era importante comentarlo e invitarlos a todos para que estén aquí desde temprano con la presentación de los estándares. Gracias. Gracias a todos.